Imagina que estás sentado, escuchando mi voz. Tal vez tu mente divaga. Recuerdas algo, sientes algo, ves colores, reconoces palabras. Y sin embargo, todo eso ocurre dentro de ti. No puedes tocarlo, ni pesarlo, ni ubicarlo en el mundo exterior. Lo llamamos conciencia. Pero, ¿qué es realmente la conciencia? ¿Una chispa divina? ¿Una ilusión del cerebro? Un misterio que nunca podremos resolver. Durante siglos, filósofos, científicos y místicos han debatido esta pregunta. Desde las meditaciones de Descartes hasta las neurociencias más modernas, la conciencia sigue siendo el gran enigma. ¿Cómo algo tan intangible como una sensación puede surgir de algo tan físico como la materia? ¿De qué está hecha la conciencia? No hablamos del cerebro como órgano, sino de esa experiencia interna. Esa voz que te dice yo soy. Ese testigo silencioso que observa tus pensamientos, tus emociones, tus recuerdos. ¿De dónde viene ese yo? Algunos filósofos como Thomas Nagel dirían que la conciencia es lo que se siente ser tú, lo que se siente ser un murciélago o un ser humano. Otros, como Daniel Dennett, aseguran que no hay nada misterioso, solo un conjunto de procesos físicos funcionando de cierta manera. Y aquí aparece el misterio. Si podemos ver, medir y manipular el cerebro, ¿por qué no encontramos la conciencia dentro de él? ¿Por qué no podemos aislarla en un frasco o señalarla con el dedo? Cuando abres un cráneo, lo que ves es masa encefálica, pliegues, conexiones, impulsos eléctricos, pero no ves pensamientos, no ves amor, no ves miedo, solo ves materia. Entonces, ¿cómo emerge lo inmaterial de lo material? Es el llamado problema difícil de la conciencia, y en esta historia vamos a enfrentarlo. David Chalmers, un reconocido filósofo contemporáneo, fue quien acuñó el término el problema difícil de la conciencia. Para él, no basta con explicar cómo el cerebro procesa información. Podemos entender cómo percibimos la luz, cómo oímos sonidos, cómo recordamos cosas. Pero aún así no sabemos por qué todo eso se siente como algo. ¿Por qué hay una experiencia subjetiva? Porque esa es la esencia de la conciencia, la subjetividad. Nadie más puede ver el mundo exactamente como tú lo ves. Nadie puede entrar en tu mente y sentir tu alegría, tu nostalgia o tu ansiedad. Tu conciencia es un universo cerrado, al que solo tú tienes acceso. Y eso plantea una paradoja fascinante. Vivimos en un mundo compartido, pero habitamos experiencias solitarias. Yo puedo verte llorar, pero no puedo sentir tu tristeza. Puedo escuchar tu voz, pero no puedo habitar tu mente. Entonces, ¿cómo puede surgir esta primera persona, este yo, de una masa de neuronas impersonales? La ciencia ha hecho enormes avances. Sabemos que ciertas áreas del cerebro se activan cuando tomamos decisiones, cuando soñamos, cuando recordamos. Podemos observar patrones eléctricos que corresponden a ciertos estados mentales. Incluso podemos alterar la conciencia con sustancias químicas, como anestesia o drogas psicodélicas. Pero eso solo describe el cómo, no el por qué. No explica por qué hay algo que se siente al experimentar todo eso. No explica la llama de la experiencia. Algunos científicos creen que estamos cerca de resolverlo, que pronto entenderemos cómo la conciencia emerge de redes neuronales. Pero otros dicen que podríamos estar persiguiendo un espejismo, que la conciencia no es algo que surge, sino algo que está ahí desde siempre y que el cerebro solo la canaliza. ¿Y si el cerebro fuera más una antena que un generador? Esta idea ha llevado a debates encendidos entre materialistas y no materialistas, entre quienes creen que todo es físico y quienes sospechan que lo esencial no lo es. La idea de que la conciencia podría no ser generada por el cerebro, sino sintonizada a través de él, no es nueva. Ya William James, el padre de la psicología moderna, insinuaba que el cerebro podría actuar como un filtro o transmisor de la conciencia, no como su fuente. Y esta idea resuena con muchas tradiciones filosóficas y espirituales. En el hinduismo, la conciencia, o Atman, es vista como la esencia del ser. No se crea ni se destruye. Está más allá del cuerpo. En el budismo se enseña que el yo es una ilusión construida por la mente, pero que la conciencia pura es una presencia sin forma, testigo de todo lo que ocurre. ¿Y si el cerebro fuera solo una interfaz, un vehículo que traduce lo infinito en lo finito? En ese caso, la muerte no sería el fin de la conciencia, sino una transformación. Pero esta visión no es aceptada por la mayoría de los científicos, que piden evidencia empírica. El problema es que la conciencia, por su misma naturaleza subjetiva, se resiste a ser medida. Volvamos a la ciencia. En las últimas décadas, las neurociencias han tratado de encontrar lo que llaman el correlato neuronal de la conciencia.
las regiones del cerebro cuya actividad se relaciona directamente con el estar consciente, la corteza prefrontal, el tálamo, la red de modo por defecto. Son nombres que suenan técnicos, pero lo que buscan es algo simple: qué parte del cerebro enciende la luz interna. Pero incluso si logramos mapearlo todo, aún queda la pregunta esencial: ¿cómo es posible que un conjunto de átomos organizados de cierta forma sepa que existe? Algunos intentan responder con teorías radicales. Una de ellas es el panpsiquismo, la idea de que la conciencia está en todo, que incluso una partícula subatómica tiene una chispa de experiencia. Según esta visión, la conciencia no es una propiedad emergente, sino una propiedad fundamental del universo, como la masa o la gravedad. ¿Y si la conciencia fuera tan básica como el tiempo o el espacio? El panpsiquismo es fascinante porque invierte el paradigma. En lugar de preguntar cómo surge la conciencia de la materia, pregunta cómo la materia expresa diferentes niveles de conciencia. Bajo esta mirada, todo el universo estaría bañado en una forma primitiva de experiencia. Las rocas, los árboles, los átomos, todo poseería una versión diminuta de percepción. Aunque esta idea suena mística, algunos físicos y filósofos la están tomando en serio. Galen Strawson, por ejemplo, argumenta que es más coherente asumir que la conciencia está en todo, antes que aceptar que algo totalmente inconsciente pueda, de repente, volverse consciente por pura complejidad. Pero ¿cómo sería esa conciencia primitiva? ¿Un electrón siente algo? No necesariamente como nosotros, claro, pero podría poseer un protoestado interno, una chispa que, en combinación con otras, construye la complejidad de la experiencia humana. Aquí es donde entramos en el misterio profundo, porque si la conciencia es parte del tejido del universo, entonces la mente humana no es un accidente cósmico, sino una manifestación compleja de algo que siempre estuvo allí. Pero también podríamos estar completamente equivocados. Tal vez la conciencia sí sea un fenómeno emergente. Quizás basta con organizar suficiente materia de forma precisa, como en el cerebro humano, para que el milagro de la experiencia surja. Quizás no hay alma, ni chispa cósmica, ni red trascendental, solo bioquímica, física y millones de años de evolución. Sin embargo, incluso esa explicación fría es extraordinaria, porque significa que la conciencia, esa voz interior que te dice yo soy yo, es el resultado final de estrellas muertas, polvo estelar y un proceso ciego que no tenía ningún plan. ¿Qué significa eso para ti? Que eres el universo mirándose a sí mismo, una acumulación de carbono que de pronto se pregunta: ¿por qué siento? ¿Por qué pienso? ¿Por qué sé que existo? Es ahí donde nace el asombro. No importa si crees en la chispa divina o en la sinfonía bioquímica. El hecho de que puedas hacerte esta pregunta ya es un milagro. El filósofo Thomas Nagel escribió una vez: no sabemos cómo es ser un murciélago. Con esta frase resumió un abismo que la ciencia aún no ha podido cruzar: el problema de lo subjetivo. Podemos medir ondas cerebrales, actividad sináptica, niveles de dopamina, pero no podemos ver lo que tú sientes cuando ves el rojo, cuando escuchas tu canción favorita o cuando recuerdas el olor de la infancia. Este abismo es el núcleo del problema duro de la conciencia, planteado por el filósofo David Chalmers. Mientras la ciencia puede explicar los mecanismos, cómo se procesan los datos, cómo se almacenan recuerdos, cómo se activan respuestas, aún no ha podido explicar por qué sentimos algo, por qué hay una experiencia interna acompañando cada proceso externo. ¿Podrá la inteligencia artificial alcanzar ese nivel? Hoy existen máquinas que simulan emociones, que pueden escribir poesía, conversar, incluso aprender. Pero, ¿sienten algo? ¿Tienen una conciencia o solo una sofisticada imitación de ella? Si alguna vez una IA afirma tener conciencia, ¿cómo sabremos si es verdad? Después de todo, también nosotros podríamos ser simulaciones que simplemente creen estar conscientes. Es el dilema de la subjetividad. Solo tú sabes que tú sientes. Quizá lo más inquietante de todo esto es que seguimos sin saber qué es esa chispa que ilumina nuestro interior. ¿Es la conciencia una ilusión del cerebro? ¿O es la única realidad que verdaderamente podemos afirmar? Podemos dudar de todo, de la materia, del tiempo, incluso de nuestros recuerdos, pero no podemos dudar de que hay algo que duda. Esa fue la genial intuición de Descartes. Pienso, luego existo. Pero incluso eso ha sido puesto en entredicho por nuevas corrientes que dicen: no es el pensamiento lo que prueba la existencia, sino la experiencia, la pura presencia, el estar aquí, el saber que hay una hora. Entonces, ¿qué es la conciencia? ¿Una propiedad del cerebro? ¿Una ilusión? ¿Una dimensión del universo? No tenemos la respuesta definitiva.
Pero tal vez y solo tal vez eso no importe tanto como creemos. La conciencia sigue siendo uno de los grandes misterios de la humanidad. Podemos observarla, pensarla, analizarla, pero nunca atraparla del todo. Es el espejo que se refleja a sí mismo, el fuego que intenta verse sin quemarse, un enigma que nos hace humanos, que nos permite amar, crear, dudar y preguntar. Tal vez nunca logremos responder del todo cómo emerge de la materia gris, pero quizás eso no sea un fracaso, sino una invitación, una llamada a maravillarnos ante el simple hecho de estar vivos, de percibir, de ser. Y mientras sigamos preguntando, mientras sigamos sintiendo curiosidad por este milagro cotidiano que es la conciencia, estaremos un poco más cerca de comprendernos. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este video despertó algo en ti, una pregunta, una emoción, una nueva forma de ver el mundo, te invito a suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartirlo con alguien más. Dale like si te gustó y activa la campanita para más contenido como este. Nos vemos en el próximo viaje filosófico.